Comparemos la capacidad de Irán con la de Estados Unidos. Estados Unidos ha agotado prácticamente la mayoría de sus misiles disponibles, sus bombas, sus lanzadores, sus recortes, sus aviones. Tiene miedo de acercar su marina a distancia de tiro de Irán. Así que Estados Unidos ha perdido su poder militar para obligar a Irán. Por eso Trump dijo, bueno, el ejército dice que no puedo invadir por tierra para tomar la isla de Karg o para apoderarme del uranio. Lo intentamos y fracasó. Así que, si no puedo hacer una invasión militar como la que tuvimos en esa operación tan exitosa en Venezuela, y si tampoco puedo bombardearlos porque tienen radares antiaéreos que van a derribar nuestros aviones y los de reabastecimiento, y perderíamos nuestras aeronaves. Y además, no serviría de nada porque las defensas de Irán y toda su red administrativa están tan descentralizadas. Entonces solo nos queda una solución: la bomba atómica. Por eso, el sábado pidió, dadme los códigos de la bomba atómica. No entiendo por qué el resto del mundo no ve a dónde nos lleva todo esto. Porque allá por los años 70, cuando trabajé con Herman Kahn, el Instituto Hudson se dedicaba precisamente a analizar cuál sería la secuencia de respuestas políticas y militares ante una bomba atómica. Y básicamente, eso significa que todo el mundo va a necesitar una. Y uno pensaría, bueno, la ironía es que, intentando evitar la ficción, la apariencia de que Irán quería conseguir una bomba atómica, ahora todo el mundo se da cuenta de que necesitamos una bomba atómica. Si no tenemos la nuestra, Israel puede bombardearnos. Israel es el único país del mundo al que se le permite tener 200 bombas atómicas y usarlas contra quien quiera, y nosotros no podemos. Así que necesitamos 200 países, que todos las necesiten también. Este es el doble rasero que se está viendo. Y de nuevo, ahora hay países que están tomando medidas para aislar a Estados Unidos e Israel y decir, mirad, si vais a seguir por este camino, amenazando con la bomba atómica, si no controláis el comercio mundial del petróleo, para convertirlo en un arma y usarlo como punto de presión, diciendo que no podremos conseguir petróleo a menos que aceptemos vuestra política exterior y traslademos nuestras inversiones y nuestras principales industrias a Estados Unidos como centro, entonces nos vais a empujar a una depresión al cortarnos el suministro de petróleo. Estáis amenazando exactamente con lo que Irán ya había previsto como el peligro. Así que el ejército estadounidense no tiene capacidad para hacer nada que realmente le permita conquistar Irán. Lo único que puede hacer es bombardearlo. Y los iraníes, a pesar de lo que dice Trump, no tienen su marina destruida. Quizá la mitad, pero no toda. Su fuerza aérea tampoco está destruida, tal vez la mitad. Los lanzadores de misiles no están destruidos. Lo que sí se destruyó fueron los globos que compraron a China y que inflaron para que parecieran lanzadores de misiles. Esos fueron bombardeados, y Trump dijo, hemos destruido todos sus lanzadores de misiles. Así que Irán está en una posición militar defensiva mucho más fuerte. Y además, Irán no es una potencia ofensiva. Los únicos países a los que Irán puede amenazar son sus vecinos árabes en Asia Occidental. No va a ser una potencia mundial en el sentido en que lo son Estados Unidos, Rusia o China como potencias militares. Tampoco va a ser una potencia inversora, porque se le han quitado los medios externos para invertir. Ni siquiera va a ser una gran potencia comercial. Lo que realmente le da el poder que tiene es su poder moral, al decir, no vamos a permitir que Estados Unidos se convierta en el dictador del mundo y utilice el comercio del petróleo, el comercio de alimentos y el dólar como armas contra otros países para mantener un control unilateral y explotador sobre ellos. No vamos a permitir que eso ocurra, y alguien tiene que marcar un límite, y ese límite lo ha marcado Irán. Ese es su poder moral, y los demás países en realidad no tienen otra opción más que decirle a Irán, tienes razón, tenemos que cambiar, tenemos que detener esta agresión de Estados Unidos e Israel, que dicen,
destruiremos vuestra economía, ya sea militar o económicamente, si no hacéis lo que queremos. O bien, esos países se aislarán de Estados Unidos e Israel siguiendo su propio camino. Y en el fondo, eso significa aislar a Estados Unidos hasta que ponga fin a su intento militar y financiero de convertir en un arma todo lo que hace, en cada actividad económica y social. Es interesante que haya sido Irán quien asumiera, en cierto modo, el papel de poner límites a Estados Unidos en este asunto. Tú y yo ya hemos hablado antes de cómo un hegemón seguro de sí mismo, como lo fueron los británicos en el siglo XIX o los estadounidenses en el siglo XX, cuando se siente confiado, tiene interés en mantener un sistema económico internacional abierto y liberal. Es decir, que todo el mundo tenga acceso a las tecnologías y a las industrias, que haya libre acceso a los corredores internacionales de transporte, por mar o por tierra, que haya libre acceso a las divisas, a los bancos y así sucesivamente. Pero cuando el hegemón entra en declive, intenta frenar esa decadencia, convirtiendo en armas todos los aspectos de la conectividad económica. De modo que toda esa red de conexiones, que antes era una fuente de crecimiento global, pasa a ser utilizada como herramienta para restaurar su poder hegemónico. Ahora vemos que esto se está utilizando contra China, y diría que en gran medida, no solo en tecnología, energía o corredores de transporte, sino también cada vez más contra Rusia. Pero Irán, parece que ellos sí han plantado cara. Además, tienen cierta capacidad de maniobra con el estrecho de Hormuz. Me parece algo realmente interesante, porque al quitarle a Estados Unidos el control del estrecho de Hormuz, pueden hacer muchas otras cosas. Veo ahora que han puesto algunas condiciones. Básicamente han montado una especie de peaje y han dicho que todo el mundo tiene que pagar, sobre todo los países que atacaron o sancionaron a Irán. Tienen que pagar reparaciones, así que eso es un extra añadido. Y además ya no quieren dólares. Es algo realmente extraordinario. No es posible que tengan dólares. Tenían dólares y Estados Unidos se los ha confiscado. Si tienes dólares, Estados Unidos te los robará de inmediato, igual que robó los 300.000 millones de Rusia. El dólar es inutilizable para cualquier país que quiera mantener su soberanía nacional. Quiero decir algo. Usas la palabra liberal, y ese término está completamente mal empleado en general. El despegue de las naciones industriales, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, no fue liberal. La palabra liberal en realidad significa neoliberal, significa ausencia de gobierno. Liberal hoy en día quiere decir Margaret Thatcher, Ronald Reagan, y significa que hay que desmantelar toda subvención pública a la economía, en lugar de que los gobiernos gestionen los monopolios naturales, como el transporte y las comunicaciones, y ofrezcan educación y sanidad gratuitas. Todo eso fue en el siglo XIX. No era liberalismo. La palabra que usaban era socialismo, de una forma u otra, o quizá socialdemocracia. Pero no hablaban de liberalismo. Rechazaban por completo la idea del libre comercio para que los gobiernos pudieran moldear los mercados y así evitar la búsqueda de rentas, impedir que los precios del suelo subieran gravando la renta de la tierra y evitar la aparición de monopolios. Eso podía hacerse con leyes como la Ley Sherman Antimonopolio de 1890 en Estados Unidos y las medidas de Teddy Roosevelt contra los trusts, o mejor aún, haciendo que el Estado asumiera el control de todos esos monopolios naturales, como se hizo tanto en Europa como en Estados Unidos, con ejemplos como el Canal del Erie y otros. Así que, existía toda una doctrina sobre cómo debía entenderse la formación de capital del Estado. La inversión pública en infraestructuras se consideraba un factor de producción. Pero, a diferencia del capital industrial o del capital privado,
El objetivo de la inversión pública no era obtener beneficios. Su propósito era ofrecer servicios básicos a los sectores clave, a precios subvencionados o incluso de forma gratuita, para reducir el coste general de hacer negocios en la economía. The economy's overall cost of doing business. And at the end of all of this, Y al final de todo esto, ese control del gobierno sobre las finanzas se logró con más claridad en Alemania y en Europa Central, a finales del siglo XIX. Allí, el gobierno, la industria y los bancos avanzaron de la mano para dirigir el sistema financiero, no con el objetivo de ganar dinero para los inversores financieros, sino para financiar la formación de capital y la industria, para construir fábricas, en gran parte dedicadas, claro, a la producción de armamento. Pero, en definitiva, para industria real. Pues bien, todo esto era de lo que trataba la economía política clásica. El ideal de toda la doctrina del capitalismo industrial era minimidad económica. was to minimize economic rent. It was value theory. That's what Ricardo talked about. Era la teoría del valor. De eso hablaban Ricardo, John Stuart Mill y Karl Marx. Todos trataban de entender cómo mantener los precios en línea con el coste real de producción, con el valor, y cómo eliminar la renta económica, que es ese exceso del precio de mercado sobre el valor debido a los privilegios especiales que heredamos de la sociedad europea medieval. Me refiero al privilegio de los cargos hereditarios sin trabajo, a la propiedad de la tierra por parte de una aristocracia terrateniente, a los monopolios creados por los bancos internacionales desde el siglo XIV para que los reyes pudieran obtener ingresos y pagar sus deudas de guerra, y también a la banca en general, que servía para ofrecer crédito y fomentar el crecimiento económico. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, todos los planes sobre cómo desarrollar una economía industrial se dejaron prácticamente de lado, y las finanzas sustituyeron a la industria como el centro para generar riqueza y hacer fortuna en todo Occidente. Y si miramos hoy, la economía más exitosa en términos de crecimiento de la producción y del nivel de vida es China. Lo que ha hecho sigue exactamente el mismo principio que hizo a Estados Unidos rico, productivo y tan dominante en el siglo XIX. Ha mantenido los monopolios naturales en manos públicas. El transporte es muy barato, está subvencionado, la sanidad y la educación también están subvencionadas. Pero, sobre todo, China ha mantenido la banca en manos del Estado. Así, el Banco Popular de China crea crédito para la producción real, tangible. Por desgracia, gran parte de todo esto se ha ido a la sobreproducción inmobiliaria. Pero la idea es que no se van a conceder préstamos a especuladores financieros para que pidan dinero, compren una empresa y básicamente la vacíen y la abandonen, que es lo que está ocurriendo en Occidente. Y desde luego durante toda la semana, por ejemplo, en el Financial Times, se hablaba de los grandes bancos y los grandes fondos de inversión que han prestado dinero para la formación de capital privado, para hacerse con empresas y financiar su degradación, su reducción de tamaño y, en esencia, el saqueo de esas compañías. No estaban permitiendo que los fondos de pensiones retiraran sus participaciones, a menos que aceptaran perder un 50, un 80%, o incluso todo su dinero. Pagback notas estadounidenses emiten en Antwerp. Así que cuando hablaba antes del efecto que tiene detener la energía, uno de esos efectos es hacer caer todo ese sector financiero tan apalancado, todo el sistema de compras apalancadas con deuda y la pirámide de endeudamiento, sobre todo en Estados Unidos. Igual que en la Gran Depresión, Estados Unidos era la economía más endeudada del mundo. Todo el sector financiero se va a venir abajo. Y lo que se va a destruir no es solo la producción física, sino todo el sistema de financiarización que ha hecho que Estados Unidos se quede tan atrás respecto a China, por ejemplo, y a otros países que en lugar de ser liberales, dicen, bueno, el Estado tiene que desempeñar un papel positivo, garantizar ciertas necesidades básicas y evitar la explotación.
Si no tienes un gobierno lo bastante fuerte como para impedir que se forme una oligarquía financiera, acabarás como Estados Unidos, con una economía fracasada. You're going to end up like the United States, a failed economy, or like Germany and most of Western Europe, a failed economy. O como Alemania y la mayor parte de Europa Occidental, una economía fracasada como resultado de su neoliberalismo. Por eso quería tener mucho cuidado al usar la palabra liberalismo. Es un término que va en contra del gobierno y en contra del socialismo. En concreto, eso fue lo que provocó toda la reacción contra el capitalismo industrial, porque el propio capitalismo industrial estaba evolucionando hacia el socialismo, hacia un papel cada vez mayor del Estado en la economía, invirtiendo en infraestructuras, evitando los monopolios, gravando o impidiendo las rentas del suelo, las rentas de monopolio y la explotación financiera. Así que hay toda una superestructura ideológica que ha quedado al margen, junto con el colapso de la producción. La ideología, por lo visto, es lo último que desaparece. Production. Ideology is the last thing to go, apparently. Es un buen punto. A menudo se usa la palabra liberal por la supuesta apertura del sistema, pero en realidad no es abierto. But it's not open. It's closed. I agree. No, estoy de acuerdo. Estados Unidos dice que si tenemos comercio abierto, entonces no podemos controlarlo. Estados Unidos dice que no puede haber comercio ni inversión abiertos. Si todo el mundo puede usar el dólar, entonces no podemos arrebatárselo y obligarles a hacer lo que queremos. Nada está abierto. Es un sistema cerrado, controlado de forma centralizada por Estados Unidos. El liberalismo es planificación central, pero no por parte del gobierno, sino del sector financiero y del sector político-militar. Eso es el liberalismo. Hay que entender que se trata de una planificación centralizada, no de la democracia, sino del poder financiero y del poder militar que protege su dominio. And the military to protect its dominance.